Bienvenidos al primer curso especializado en Derecho Disciplinario para Bomberos en el Perú, una iniciativa única del Club del Bombero para fortalecer el conocimiento legal. Empezamos con el primer módulo, Introducción al Derecho Disciplinario Bomberil. En primer lugar, debemos recordar un aforismo latino que dice ubi societas, ubi jus. Quiere decir, donde hay sociedad, habrá derecho. A lo largo de la historia y la evolución de la comunidad en el tiempo, ha habido la necesidad de organizarse, de relacionarse, porque recordemos que el ser humano es un ser gregario. Quiere decir que debe vivir en comunidad y, por supuesto, regular esta convivencia comunitaria. Ese es el antecedente real a lo que es el derecho disciplinario, porque es lo que regula, disciplina las acciones, las relaciones comunitarias. Si nos vamos más técnicamente al concepto de derecho disciplinario, encontraremos que es una rama del derecho administrativo relacionada estrechamente al Estado, que regula el comportamiento de los integrantes de una organización jerarquizada, como es el caso del cuerpo de bomberos. Sin embargo, veremos que en la evolución del tiempo, más adelante, hay unas particularidades de este derecho que no se aplican del todo. Este sistema permite sancionar conductas contrarias al deber, promover la ética institucional y mantener la confianza ciudadana, específicamente desde la regulación vigente legislativa, que es el servicio público de bomberos, que se ejecuta a través de los bomberos voluntarios. La disciplina no es solo una herramienta de orden o es inherente al hombre su quehacer diario. Es un pilar de seguridad para evitar consecuencias desastrosas. Cada acto disciplinario puede ser la diferencia entre salvar una vida o perderla. Hay una frase que mucho me gusta a mí y que se aplica, creo, en muchos escenarios de la vida, que es: solo aquel que sabe obedecer sabrá dar las órdenes correctas. Además, el régimen disciplinario protege la integridad del servicio y previene conflictos internos. Decíamos que toda sociedad debe estar regulada, y por más que nosotros somos una organización voluntaria, la jerarquía permite mantener esta disciplina que asegura la mística en el tiempo, porque sabemos que es fatal en una maniobra o en una operación, en una emergencia, desobedecer la orden del superior puede acarrear consecuencias fatales, que hemos visto muchas. Es por eso que mantener la disciplina nos ayuda a servir mejor a la comunidad y sobre todo a guardar nuestra propia integridad y la de nuestros compañeros. Como es obvio resaltar y comentar, las ramas del derecho, que son múltiples, tienen sus propias particularidades, sus ámbitos de aplicación y sus sujetos también. Por ejemplo, el derecho penal sanciona delitos para proteger a la sociedad. Sin embargo, el derecho disciplinario protege a la propia institución y regula el comportamiento interno. Recordemos que el derecho penal, de acuerdo a la dogmática, es usado en última ratio. Quiere decir, se aplica el derecho penal cuando todos los mecanismos previos han fallado. Recordemos que el derecho disciplinario no busca castigar, no busca sancionar, sino corregir, prevenir sobre todo y preservar la disciplina organizacional. Desde la unificación del cuerpo de bomberos el siglo pasado, necesariamente, como hemos mencionado, se debía preservar la disciplina. Han existido diversos precedentes normativos que conformaban un reglamento disciplinario y también los órganos colegiados disciplinarios para la investigación y sanción de faltas disciplinarias. Hoy por hoy debemos recordar que está vigente el Decreto Legislativo 1260, es decir, una norma con rango de ley que reconoce que existe una estructura disciplinaria en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú,
con sus propias jerarquías, con sus propias instancias y con su procedimiento, que es muy especial, a diferencia del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dicho esto, el Consejo Nacional de Disciplina, en su momento, en el año 2018, elaboró la NDR, que es la Norma de Desarrollo Reglamentario, y la aprobó a través de la resolución del Consejo Nacional de Disciplina 002-2018 de fecha 26 de enero del mismo año. Desde ese momento, este cuerpo normativo es la lex vigente, la lex certa, la lex expresa para regular todos los hechos que podrían incurrir en una falta disciplinaria al interior del cuerpo de bomberos. Este módulo nos da el punto de partida. Ahora sabes que el derecho disciplinario no es solo sanción, sino formación y conocimiento previo. En el siguiente módulo conoceremos el marco legal del régimen disciplinario en el Perú. Te invitamos a tomar apuntes, compartir tus reflexiones en el foro y continuar con el siguiente video. Bienvenidos al segundo módulo del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy hablaremos del marco legal que respalda nuestro régimen disciplinario. Entender la base legal es esencial para aplicar correctamente las normas. Todo sistema legal, y más aún el disciplinario, se basa en la norma fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental? Es la Constitución Política del Perú, que rige desde el año de 1993. En esta Constitución, puntualmente, en el artículo 2 de los derechos fundamentales, se recogen los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. Asimismo, en el artículo 139 regula los derechos para los procesos judiciales que analógicamente se aplican a los procesos administrativos, como es el debido proceso, como es la pluralidad de la instancia, el principio de legalidad, no ser apartado del juez natural, entre otros muy fundamentales, los cuales les invitamos a revisar en la Constitución. El que resalta mucho, y también en instrumentos de derecho internacional, es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras que se haya demostrado en última instancia lo contrario. Muchos bomberos y ciudadanos se preguntarán cuál es la naturaleza del cuerpo de bomberos. Según el decreto legislativo 1260, decreto que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y que para historia debemos considerar nos devolvió la institucionalidad, que es un tema aparte que se deberá contar, este decreto legislativo regula todo lo relacionado al cuerpo de bomberos, partiendo por su naturaleza, jerarquías y también, por supuesto, el sistema disciplinario, pero es una norma por remisión, porque dice que el sistema disciplinario se remite al RIF. Es así que el Reglamento Interno de Funcionamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú regula parte de lo que es el sistema disciplinario. Visto la norma base, que es el Decreto Legislativo 1260, el RIF, ahora se preguntarán ustedes, ¿y dónde se regula el procedimiento, las faltas, las sanciones y todo relacionado al sistema disciplinario en el Cuerpo de Bomberos? Precisamente en un reglamento disciplinario que se llama Norma de Desarrollo Reglamentario del Régimen Disciplinario, que detalla qué conductas son sancionables, cómo se clasifican, los procedimientos y las autoridades competentes para juzgar. Es la norma, esto que hemos mencionado, la NDR disciplina o el reglamento disciplinario, que guía todo el proceso, desde la denuncia hasta la ejecución de la sanción. Toda norma tiene un rango. Hans Kelsen se preocupó en hacer una pirámide, la famosa pirámide de Kelsen,
donde se establece la jerarquía normativa, estando en la cúspide, en la punta, la Constitución, la cual, según la propia Constitución, está equiparada a los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. La Constitución es la ley de leyes, como mencionábamos. Le siguen las leyes orgánicas, luego los reglamentos y finalmente las directivas internas. En caso de conflicto entre normas, siempre prevalece la de mayor jerarquía. Ahora vayamos con un caso aplicado y que nos podríamos encontrar en la vida real. Imaginemos a un bombero, Juan, quien abandona sin justificación en horas de madrugada la bomba luego de haberse apuntado a la guardia nocturna y estar incluido dentro de un rol de salidas. Esta conducta está tipificada como una falta muy grave en el reglamento, puesto que no avisó al oficial al mando de la compañía que se retiraba por A, B o C. Su jefe inmediato, el jefe de compañía, inicia el procedimiento disciplinario respetando los plazos y etapas señaladas en la norma de desarrollo reglamentario o también conocido como el reglamento disciplinario del Cuerpo de Bomberos. Ahora comprendes el marco legal que respalda la disciplina en nuestra institución. Es fundamental conocerlo para actuar con justicia, transparencia y responsabilidad, y también es un deber fundamental aprender todo este funcionamiento. En el siguiente módulo conocerás los principios fundamentales del régimen disciplinario que toda autoridad y todo bombero debe conocer y respetar. Bienvenidos al tercer módulo del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy exploraremos los principios fundamentales que deben guiar todo procedimiento disciplinario. Estos principios no solo protegen a la institución, los bienes jurídicamente protegidos, sino también a cada bombero en su quehacer diario en la operatividad y atención de emergencias. Los principios disciplinarios son los pilares legales y éticos que aseguran que el proceso sea justo, transparente y respetuoso de los derechos del bombero. Partimos primero desde la Constitución, que recoge en el artículo 2 derechos fundamentales y en el artículo 139 también derechos que se aplican al Poder Judicial, pero también alcanzan el procedimiento disciplinario. En nuestro caso, será recogido en la NDR Disciplina en el artículo correspondiente a principios rectores. Ignorarlos puede llevar a sanciones injustas o procesos nulos. Se han encontrado casos en el que, desgraciadamente, el órgano disciplinario no llevó bien, de acuerdo al debido procedimiento, un proceso disciplinario, han ido ante un juez constitucional y el juez constitucional ha anulado este proceso. Este principio por excelencia, que forma parte del derecho continente, el debido proceso, nos lleva a un aforismo latino que se aplica mucho en el derecho penal. Nullum crimen, nullum pena sine ley. Quiere decir que si la ley no regula una falta como tal y una sanción, no se puede imponer esta a un procesado o denunciado. El principio de legalidad exige que toda falta y sanción esté previamente establecida por norma escrita. En este caso, en la NDR Disciplina, en la parte infine, nosotros tenemos una tabla que regula distintas faltas contra la ética, la disciplina, el servicio y la imagen institucional. El principio de tipicidad exige que la conducta se ajusta exactamente a lo que está descrito como falta. Esto es lo que llamamos que el juzgador, el vocal de disciplina, al momento de calificar una denuncia que recibe, tiene que hacer un juicio de subsunción. ¿Qué quiere decir esto? Tomar el hecho y ver si este hecho, con todos los elementos, calza en una falta. Esto es el principio de legalidad. La presunción de inocencia es también un derecho fundamental
recogido en la Constitución y muchos tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. ¿Qué dice la presunción de inocencia textualmente en la Constitución? Toda persona es inocente mientras no se haya demostrado judicialmente lo contrario. Sin embargo, este principio también es aplicable a nuestro procedimiento disciplinario. Todo bombero tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se demuestre su responsabilidad a través de un procedimiento legal válido. Esto implica que las pruebas deben ser sólidas y obtenidas legalmente. Y otra cuestión, puede ser que sancione el Consejo de Hugo, el Consejo Departamental y de pronto el Consejo Nacional de Disciplina a través de un recurso de revisión declare nulo todo el procedimiento o la absolución. ¿Qué implica la presunción de inocencia? Que hasta que no haya un pronunciamiento en última instancia, la persona que se encuentra inmersa en un proceso disciplinario es inocente. Bien, el debido proceso, como mencionábamos, es un derecho reconocido en la Constitución y es un derecho continente también, porque a su vez contiene otros derechos fundamentales. ¿Por qué lo llamaremos debido procedimiento en nuestra sede? Porque no estamos ante una sede judicial, sino una sede disciplinaria. El debido procedimiento garantiza que se respeten los pasos legales del proceso. Por ejemplo, el derecho a notificación, derecho a defensa, derecho a probar, el derecho de acceso a los recursos, como es una apelación, un recurso de revisión, entre otros derechos también como el juez natural, por la jurisdicción, por razón de la competencia, por razón del grado. Saltarse etapas o vulnerar plazos invalida todo el procedimiento disciplinario y donde mencionamos que se podría acudir a una garantía reconocida en el artículo 200 de la Constitución, que es la acción de amparo, es decir, ir a un juez constitucional para que haga un control constitucional del procedimiento o en las resoluciones que se han emitido afectando este debido procedimiento. El juzgador, es decir, la autoridad disciplinaria, según su competencia, debe actuar con imparcialidad, sin favoritismos ni prejuicios. Debe ser objetivo, evaluando únicamente los hechos y las pruebas. Nuestro ordenamiento normativo, vale decir la NDR de disciplina, recoge también lo que el Código Procesal Civil ha desarrollado. La figura de la recusación o la figura de la inhibición. Quiere decir que si una persona que se encuentra investigada, procesada, tiene dudas sobre la imparcialidad y lo demuestra, puede recusar al juzgador, a toda la sala o a uno solamente. Y también a través de la inhibición, el mismo juzgador que reconoce que alguna oportunidad adelantó opinión, tiene alguna animadversión, rencilla personal, por voluntad propia decide apartarse del conocimiento de la investigación, del procedimiento y se llama a otro juzgador, que en este caso debería ser el Consejo Disciplinario más próximo. La sanción de imponerse debe ser proporcional a la gravedad de la falta. No se puede sancionar de forma excesiva ni con criterios personales. Esto se debe a un derecho también reconocido en la Constitución en el artículo 139, inciso 5, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, con todo lo que también el Tribunal Constitucional ha desarrollado sobre este aspecto. La razonabilidad implica aplicar el sentido común y valorar cada caso según su contexto. Puede ser con las atenuantes, si es que la persona realmente no tuvo la intención o tuvo el dolo de cometer una falta, o también con las agravantes a razón del grado, el cargo o la responsabilidad sobre los jerárquicamente inferiores. Nuevamente nos remitimos a la Constitución, que es la norma fundamental y a un principio conocido en el derecho, el principio de no bis in idem. Quiere decir no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Este principio non bis in idem impide que una persona sea sancionada dos veces por la misma falta o el mismo hecho. Y el derecho de defensa, también un derecho fundamental, que contiene una serie de derechos como el derecho de notificación, el derecho al descargo, el derecho a apelar. Este derecho de defensa permite que todo bombero
se pronuncie, haga su descargo, presente pruebas para su defensa, quiere decir que permita el derecho a probar, y recurra a la decisión si corresponde. Esto quiere decir que apele. Pero tengamos en consideración algo. Esto no solamente para uno de los lados, quiere decir para la parte denunciada. La parte denunciante también tiene el derecho de probar su dicho a través de las pruebas que considere necesarias, y en caso que sea desfavorable el resultado, también puede impugnar o apelar. La ética proviene del griego ethos, que quiere decir el proceder, el obrar humano. Estos principios éticos no son meras palabras, son guías que aseguran la ética y la justicia dentro del servicio. Aplicarlos correctamente fortalece la confianza, el respeto y la credibilidad de nuestra institución. Sobre todo, mantener la armonía, un ambiente equilibrado y el respeto hacia los superiores jerárquicos. Hemos aprendido que el régimen disciplinario no solo es una estructura legal, meramente normativa, sino también un compromiso ético, quiere decir del proceder de cada efectivo del cuerpo de bomberos. En el siguiente módulo abordaremos las faltas disciplinarias y su clasificación. Te esperamos. Bienvenidos al cuarto módulo del curso en Derecho especializado para bomberos. Hoy aprenderás a identificar las faltas disciplinarias, algo fundamental, su clasificación y cómo están tipificadas en nuestro reglamento. Las faltas disciplinarias son acciones u omisiones que van en contra de los deberes y normas que todo bombero debe respetar. Estas conductas, que naturalmente nacen de un hecho, afectan la disciplina, el orden, la operatividad o la imagen institucional. La clasificación permite aplicar sanciones proporcionales y guiar las medidas correctivas acompañadas de sanciones. No todas las faltas tienen el mismo nivel de gravedad. Bueno, como su nombre lo dice, las faltas leves son conductas que no comprometen gravemente la disciplina ni causan daño a terceros. Un ejemplo, llegar tarde sin justificación, descuidar la presentación personal en el uso del uniforme, el aseo, o no asistir a una reunión sin previo aviso. En cambio, las faltas graves afectan el funcionamiento del servicio o la imagen de la institución. Ejemplos, faltar a una guardia operativa, incumplir órdenes del superior, usar indebidamente el uniforme, el carnet o recursos de la compañía. Las faltas muy graves comprometen gravemente la integridad del servicio, la seguridad o los valores institucionales. Por ejemplo, el abandono del servicio en emergencia, sustraerse de la guardia nocturna sin previo aviso al superior, actos de violencia, el acoso o consumo de alcohol o drogas en actos de servicio o dentro de un cuarto. La tipificación o la tipicidad es un principio rector también que se recoge y para mí es uno de los principales porque está relacionado al principio de legalidad. Quiere decir que si un hecho no se encuentra desarrollado como una falta, no puede ser sancionado. Y nuevamente volvemos a la Constitución, ¿no? Que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Cada falta debe estar claramente descrita en el reglamento. Tienen que ocurrir todos los elementos. Esto se llama tipificación. Es decir, no se puede sancionar una conducta que no esté definida previamente como falta. Vamos a poner algunos ejemplos que nos ayuden a aterrizar mejor las ideas que vamos desarrollando. El caso 1. El bombero Luis llega constantemente tarde a las prácticas, quiere decir es reiterativo. Sin embargo, es una falta leve. Caso 2. El bombero Carlos desobedece una orden en un simulacro, es decir, hace quedar mal a la imagen institucional frente a otras personas. Será una falta grave. En el caso 3, el bombero Pedro abandona una emergencia sin autorización y sin comunicar al 33, el oficial al mando. Esto es considerado una falta muy grave. La clasificación, o como decíamos antes, la subsunción de un hecho, calzarlo como un rompecabezas en una falta, es decir, clasificar correctamente las faltas, garantiza justicia, que no es otra cosa que darle a cada uno lo que corresponde, evita abusos y protege tanto la imagen institucional como al bombero procesado, ¿no? Al bombero denunciado. Además, permite usar el régimen disciplinario como una herramienta formativa, preventiva y no solamente sancionadora. Ahora conoces las faltas, cómo se clasifican y la importancia de su correcta tipificación. Esto es muy importante para que cuando tú denuncies o seas denunciado, que ojalá no ocurra, sepas cómo defenderte y cómo buscar en la tabla de faltas y sanciones si el hecho concurre con todos sus elementos. En el próximo módulo analizaremos el procedimiento disciplinario paso a paso para que sepas cómo se lleva a cabo todo el procedimiento disciplinario. Bienvenidos al quinto módulo del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla un procedimiento disciplinario paso a paso, desde que se comete una falta hasta que se emite la sanción o se archiva el caso. Todo procedimiento disciplinario tiene una partida de nacimiento. Se inicia cuando hay conocimiento de una posible falta, un hecho que podría ser una falta. Y esto puede darse por un parte informativo, quiere decir alguien que conoció del hecho, una denuncia formal por escrito en los términos del artículo 50 de la NDR de Disciplina, un informe del superior inmediato y la autoridad competente evalúa si corresponde abrir un procedimiento o declararlo inadmisible de pronto porque no cumple los requisitos establecidos. Hay una parte muy importante que no debemos olvidar. El artículo 50 de la NDR de Disciplina estipula que solamente los bomberos pueden denunciar a otros bomberos o también para algunas faltas los trabajadores de la intendencia que se equiparan a los bomberos. Bueno, mencionamos que el artículo 50 de la NDR de Disciplina faculta a todo bombero a presentar una denuncia, tanto en actividad como en retiro, o sea, bombero activo o asimilado. Hay una particularidad que en mi experiencia he podido evidenciar que genera confusión. No es necesario hacer un informe al jefe inmediato, llámese jefe de compañía, jefe departamental, para que el Consejo Disciplinario tome conocimiento de un hecho que podría calificar en una falta. Tú mismo puedes presentar y debes presentar la denuncia de acuerdo a las formalidades que la NDR recoge. Entonces, si recoges el hecho, mencionas la falta, narras las pruebas y se encuentra que podría existir una falta, sí procede.
Entonces, el Consejo de Disciplina, según la competencia y la jerarquía, emitirá una resolución que formaliza la apertura del proceso disciplinario. En esta resolución, que suele ser la resolución número 1, se identifica al presunto infractor, la falta cometida, los hechos y la norma presuntamente vulnerada, en este caso la falta que se habría vulnerado. Desde aquí el proceso tiene plazos y derechos garantizados. Un tip adicional: tú cuando denuncias puedes pedir, según el artículo 75 o 76 de la ley de disciplina, que el Consejo Disciplinario imponga la suspensión temporal del servicio o del cargo del denunciado. Obviamente tienes que especificar y detallar por qué sería necesario esta suspensión. El bombero investigado, llámese que ha sido denunciado, debe ser notificado, ya que esto forma parte del derecho de defensa, que puede hacer sus descargos y tiene derecho a presentar su descargo por escrito en un plazo determinado que no excede los 15 días hábiles. Si el caso es muy complicado, llámese que tiene que citar testigos, documentos, imágenes, videos, puede pedir una prórroga de 10 días hábiles adicionales. Este derecho fundamental es la oportunidad para que el denunciado pueda defenderse. La actuación probatoria es muy importante y se da en la audiencia única. Se revisan las pruebas que ha aportado tanto la parte denunciante, que dio inicio al procedimiento disciplinario, y lo que la parte denunciada ha postulado en sus descargos. Durante esta etapa, que se da en la audiencia única, se recogen y evalúan las pruebas, tales como testigos, obviamente, dan testimonios, videos, informes, documentos. La autoridad disciplinaria debe analizar con objetividad, buscando la verdad de los hechos, que es el fin del procedimiento disciplinario en sí. Concluida la investigación y la audiencia única, el juzgador da 15 días hábiles a las partes para que hagan llegar su mejor derecho. Quiere decir que postulen sus pretensiones, las normas que lo amparan, las pruebas que refuerzan sus pretensiones. Luego de ello, el Consejo Disciplinario se reúne, debaten los hechos, analizan las pruebas y toman una decisión que puede decantar en si imponer una sanción o si corresponde absolver al denunciado. Todo proceso disciplinario tiene plazos máximos. Demorar, omitir etapas o no notificar correctamente puede invalidar el proceso y afectar la credibilidad institucional. Debemos recordar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia el derecho al plazo razonable. Quiere decir que uno eternamente no puede ser juzgado por omisiones de un órgano jurisdiccional o administrativo o disciplinario, como es el caso que nos convoca. Desde aquí hacemos un llamado a los juzgadores para que puedan respetar los plazos y los involucrados en una investigación no se encuentren permanentemente en un estado de vilo. Ahora ya conoces cómo se estructura un procedimiento disciplinario. Un proceso correcto protege tanto a la institución como al bombero. En el siguiente módulo veremos quiénes son las autoridades competentes para investigar, sancionar u absolver. Te esperamos. Bienvenidos al sexto módulo del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy conoceremos a las autoridades competentes en el régimen disciplinario. ¿Quién investiga? ¿Quién sanciona? ¿Quién resuelve una apelación? Hoy lo veremos. ¿Quién es una autoridad disciplinaria? De manera analógica, como un juez que tiene una judicatura
y esta palabra proviene del latín iure dicte, decir el derecho. Para nuestro caso, el juzgador, la autoridad disciplinaria, es la persona o instancia dentro de la jerarquía bomberil con la potestad legal para conducir un procedimiento disciplinario. Su función es investigar, analizar y emitir resoluciones dentro del marco legal y de las facultades que le atribuye el reglamento de disciplina, la NDR. Los jefes de compañía son los primeros responsables de iniciar procesos por faltas leves dentro de su compañía o en una emergencia donde ellos están al mando. Pueden sancionar directamente cuando la falta está tipificada, siempre y cuando sea leve, y hasta por 15 días. Esta falta no debe requerir una investigación compleja, es decir, debe ser interpuesta de inmediato. La potestad sancionadora también se extiende a los comandantes departamentales, vicecomandantes departamentales, jefes de brigada e incluso a los comandantes territoriales, quienes en una emergencia de grandes proporciones que se encuentran comandando, al ver la comisión de una falta leve, pueden en ese momento imponer la sanción. El reglamento también ha querido, dentro de la potestad sancionadora, que el comandante general o el vicecomandante general puedan sancionar por faltas leves. Nuevamente nos remitimos a que esto puede ocurrir dentro de una emergencia grande o no, en la cual el comandante general o vicecomandante general, conociendo una falta en el momento, puede imponer una sanción de manera verbal que luego debe ser materializada en un documento. Algo muy importante que debemos recordar es que las autoridades del comando operativo pueden sancionar únicamente por faltas leves, y si tú deseas que la falta sea revisada, tienes que interponer una apelación ante el Consejo, que conocería una denuncia contra cualquiera de ellos. Hablando del tema de la competencia, la jurisdicción, nuestro ordenamiento ha recogido 3 instancias del Consejo Nacional de Disciplina: el Consejo de Disciplina de Compañía, el Consejo de Disciplina Departamental y el Consejo Nacional de Disciplina. Cada uno conoce en primera instancia según la jerarquía. No hay discriminación de faltas, sean faltas leves, graves o muy graves, se conocen o se presenta la denuncia ante estos órganos disciplinarios que hemos mencionado. Una parte del debido proceso es la competencia por razón de la jerarquía, la materia o el territorio. En este caso, nuestro ordenamiento disciplinario ha regulado que los órganos, Consejo de Disciplina de Compañía, Departamental, Nacional, conocen en primera instancia todo tipo de faltas, sean leves, graves o muy graves, pero hace una distinción del grado. Es así que el Consejo de Disciplina de Compañía o de UBO, que suele ser un órgano unipersonal, quiere decir por un solo juzgador, conocerá faltas desde aspirantes hasta capitanes. El Consejo Departamental de Disciplina conocerá faltas cometidas por tenientes brigadieres o brigadieres. Y el Consejo Nacional de Disciplina conocerá faltas cometidas por brigadieres mayores, brigadieres generales. Aquí me quiero detener en algo muy importante, que es la competencia por razón del territorio. Obviamente, si una falta ocurre, por decir, en la departamental de Junín Centro, la departamental de Tumbes, no tiene por qué pronunciarse, ya que hay una diferencia amplia de territorio. Asimismo, un bombero, según el artículo 47 de la NDR Disciplina, puede ser juzgado en razón del territorio donde cubre servicio, por ejemplo, si pertenece a otra compañía y es jefe en una compañía distinta o en su propia compañía. Son criterios importantes que debemos tener en cuenta al momento de plantear una denuncia.
Toda autoridad debe actuar con imparcialidad y dentro del límite de sus atribuciones. Sancionar sin competencia es causal de nulidad y puede ser motivo de una investigación disciplinaria o incluso una denuncia en el foro penal por abuso de autoridad o incluso, como hemos mencionado, acudir a una instancia constitucional por violarse lo que es referente al derecho de competencia. Vamos a hacer una diferenciación que viene muy prudente al caso. Por ejemplo, un bombero se encuentra durmiendo plácidamente en la guardia nocturna, suena la selectiva y como estaba muy cansado no escuchó y no salió a la emergencia, pero había personal para atender la emergencia. Jefe de compañía puede sancionar esto como una falta leve y enviarlo hasta 15 días de suspensión. Distinto fuera que una persona en un efectivo bomberil no avisa al oficial al mando de la guardia nocturna que se va a retirar en horas de la madrugada por una emergencia y podríamos decir que hace un abandono de destino. Eso sí calificaría como una falta muy grave que debe ser de conocimiento del Consejo de Disciplina. Ya conoces quiénes pueden abrir un proceso disciplinario, investigarlo y sancionar. En el próximo módulo hablaremos sobre los derechos y deberes del bombero procesado, un módulo clave para tu defensa y formación. Te esperamos. Bienvenidos al módulo 7 del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. En esta sesión hablaremos de los derechos y deberes que tiene un bombero cuando es parte de un procedimiento disciplinario. La clave está en el equilibrio entre justicia y responsabilidad. Todo bombero tiene derecho a que su proceso se realice de acuerdo a ley, que sea notificado, que forma parte del derecho de defensa, que se le informe claramente la falta, es decir, los hechos como han sido subsumidos en la supuesta falta disciplinaria, que pueda presentar pruebas, derecho fundamental a probar, y que reciba una resolución motivada, es decir, donde se expresen los hechos, las pruebas y el fundamento y razones del órgano disciplinario para determinar, de ser el caso, su responsabilidad disciplinaria. El bombero tiene derecho a defenderse personalmente o con asesoría. Acá vamos a hacer una observación. La NDR dice que puede defenderte un abogado o puede defenderte un bombero, lo que se conoce como un bombero asesor. Puede presentar escritos, alegatos, testigos o pruebas. Incluso puede acogerse al derecho a guardar silencio si lo desea. La defensa es un derecho, no es una obligación, pero naturalmente nosotros te recomendamos a tener una buena defensa. Durante todo el proceso el bombero es considerado inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, es decir, no debe ser tratado como un culpable. El procedimiento disciplinario no debe ser una sanción anticipada. No se le puede sancionar ni prejuzgar antes de que concluya el procedimiento, de acuerdo a las fases que se deben respetar y que hemos mencionado. El bombero que se encuentre investigado puede solicitar copia de su expediente y tener acceso a todos los documentos relacionados con su caso, lo cual es un principio relacionado a la transparencia. Este derecho garantiza que la defensa esté bien informada. Si no estás conforme con la resolución, seas ya parte denunciante o denunciada, puedes presentar un recurso de apelación para que la instancia superior revise el caso y si aún así no estás conforme y en caso de ser denunciado y la falta es 1 año y 1 día de suspensión a más, puedes presentar un recurso de revisión para que lo conozca el Consejo Nacional de Disciplina. Todos estos recursos son de acuerdo
al tipo de proceso. Este derecho es parte del principio de la doble instancia que también lo recoge la Constitución política. El bombero procesado, investigado, tiene el deber de actuar con respeto hacia las autoridades y colaborar con el proceso que tiene el fin de llegar a la verdad. No debe obstruir, intimidar testigos ni ocultar información. Por el contrario, debe ser un colaborador de la correcta administración de la justicia disciplinaria cuyo fin principal es llegar a la verdad de los hechos. Debe brindar información veraz, evitar falsedades, ocultamientos o declaraciones maliciosas, porque podría convertirse en faltas adicionales o agravantes. Por ejemplo, conocer o denunciar un hecho conociendo la falsedad del mismo. Recuerden que todos los bomberos, al graduarnos, hemos firmado un compromiso de acatar las disposiciones del Consejo Nacional de Disciplina en sus diversas instancias. Por eso, si una sanción ha sido impuesta y notificada, debe cumplirse, salvo que la autoridad superior disponga lo contrario. Aquí me quiero detener porque cuando uno es sancionado por falta grave o muy grave y la apelas y no tienes una suspensión preventiva en giro, puedes seguir cubriendo servicio hasta que la instancia superior resuelva definitivamente la apelación. Impugnar una resolución no suspende automáticamente su cumplimiento, salvo que así lo determine el Consejo Disciplinario al conceder la apelación. Conocer tus derechos te fortalece, cumplir tus deberes te honra. En el próximo módulo conocerás las medidas preventivas y cautelares que pueden aplicarse antes de una sanción definitiva. Nos vemos. Bienvenidos al módulo 8 del curso de Derecho Disciplinario para Bomberos. En esta sesión profundizaremos las medidas preventivas y cautelares que se aplican dentro del procedimiento disciplinario, el por qué, para qué y cómo puedes defenderte a partir del dictado de estas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que son decisiones temporales, transitorias, que dicta el órgano disciplinario, que se aplican mientras dura el mismo. No son sanciones ni causan demérito en virtud de la propia norma disciplinaria que rige al CGBP. Buscan proteger la investigación, el orden o evitar que se repitan los hechos investigados o también cautelar que las pruebas no sean alteradas, tales como pruebas materiales, testimoniales, entre otras. Debemos tener en cuenta que estas medidas temporales, transitorias, se aplican cuando hay indicios razonables de una falta grave o muy grave, cuando el investigado puede obstaculizar el proceso y la carga probatoria, como hemos mencionado, puede intervenir con los testigos, alterar las pruebas o usar otro tipo de influencia. Existe riesgo de repetición de la conducta. Esto quiere decir que vuelva a ocurrir el hecho que generó la denuncia o está en juego la imagen o seguridad institucional. Debemos recordar que iniciado el procedimiento disciplinario, el órgano que administra la justicia institucional está facultado, a su criterio, discrecionalidad, pero de una manera motivada, a imponer dos tipos de medidas cautelares o medidas preventivas. Esta es la suspensión del servicio, que suele ser la más común, y la segunda, la suspensión del cargo. Puede ser que se dicten las dos al mismo tiempo o solamente se dicte la suspensión del cargo, por ejemplo, y la persona pueda continuar en el servicio. Debemos recordar que en todo Estado constitucional de derecho, el juzgador, quien administra justicia,
no puede hacer un dictado, una resolución a su libre albedrío. Hay ciertas garantías y límites que debe respetar. En este caso, al decretar las medidas preventivas o cautelares, primero que estas deben ser fundamentadas. Dice nuestro reglamento que debe tener una especial motivación, es decir, dar las razones por las cuales el juzgador considera necesario que se dicten. Luego deben ser proporcionales en mérito a los hechos y a las faltas. Luego deben tener un plazo máximo, no pueden exceder más allá de la resolución final y deben ser notificadas por escrito. Recordemos que se pueden dictar al inicio del procedimiento disciplinario o en cualquier momento de acuerdo al criterio de los juzgadores. Debemos recordar que la NDR de disciplina, que es la norma que rige nuestro ordenamiento, menciona que la resolución 1, que abre el procedimiento disciplinario, es inapelable. Es decir, si esta resolución 1 contiene también una suspensión preventiva, no se puede apelar. Sin embargo, se puede solicitar una revisión de acuerdo a los criterios que se planteen ante el órgano disciplinario. Y si esta suspensión preventiva es dictada posteriormente a la resolución 1, se puede aplicar el derecho a la doble instancia o de impugnación. En primer lugar, lo que no se puede hacer es aplicar esta medida, que como hemos dicho es transitoria, provisional, sin prueba plena y sin una resolución debidamente motivada. La característica especial es que debe estar muy pero muy motivada. No se puede usarla como un castigo anticipado, quiere decir como un pago adelantado de una sanción que aún no existe. Y tercero, mantenerla indefinidamente sin revisión. Volvemos a mencionar que esta medida solamente se da cuando hay en casos muy especiales y graves y no puede ser hasta después de la resolución final. Un ejemplo muy real que puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier compañía de bomberos. Dos bomberos se agreden mutuamente dentro de una compañía, uno de ellos denuncia al otro, el órgano disciplinario se aboca al conocimiento de la causa y dicta la medida de suspensión del servicio para los dos. El caso se resuelve en un mes y al no determinar responsabilidad para ninguna de las partes, sobre todo para la parte denunciada, se le levanta la suspensión preventiva del servicio y puede reincorporarse al servicio activo. En este módulo aprendiste a identificar medidas cautelares y preventivas dentro del proceso disciplinario. En el siguiente módulo conocerás los recursos y medios impugnatorios que puedes presentar si no estás de acuerdo con una resolución, sea como denunciante o como denunciado. Nos vemos. Bienvenidos al módulo 9 del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy aprenderás los recursos y medios impugnatorios dentro del procedimiento disciplinario bomberil, los mecanismos legales que tienes si consideras que una resolución disciplinaria ha sido injusta o incorrecta. Debemos partir por recordar que la Constitución Política reconoce el derecho a la pluralidad de la instancia o de la doble instancia. Por ello, los recursos son herramientas legales que permiten solicitar que una resolución disciplinaria sea revisada por un superior jerárquico, modificada o anulada por una autoridad superior o por la misma que la emitió. En primer lugar, la impugnación se habilita cuando se ha emitido una sanción que consideras injusta o que no te favorece. Hay errores en el procedimiento, no se valoraron correctamente tus pruebas o descargos y el plazo, que es algo muy importante que debemos tener en cuenta, es de 15 días hábiles, quiere decir sin contar sábados, domingos ni feriado, luego de la notificación formal. La NDR de disciplina ha recogido dos recursos, el recurso de revisión y el recurso de apelación. En primer término está el recurso de apelación,
que se presenta cuando un fallo, seas denunciante o denunciado, no ha sido favorable para que una instancia superior lo revise. Y el recurso de revisión se da cuando la instancia superior, luego de haber habilitado el derecho de revisión o de la doble instancia, confirma el fallo y tu sanción ha sido mayor, de suspensión de 1 año y 1 día o de expulsión, habilita a que el Consejo Nacional de Disciplina revise el caso y emite un fallo final. Debemos recordar, es un caso de casuística que más que en la propia norma se ve en la vida real, cuando una persona, un bombero, está suspendido preventivamente y ya le sancionan, la suspensión continúa, ¿no? Pero si no está suspendido preventivamente y es sancionado por falta grave o muy grave, el ordenamiento normativo ha recogido que la misma no se ejecuta hasta que la instancia superior la confirme, salvo que exista una suspensión preventiva del servicio. Luego de haber presentado el recurso de revisión o apelación por escrito, debidamente fundamentado y dentro del plazo establecido de 15 días hábiles, la resolución de este recurso te puede dar como resultado la confirmación de la sanción, su modificación, su anulación o la orden de rehacer el procedimiento. Ahora, por la experiencia, te voy a dar algunas recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de elaborar tu recurso. Primero, redactar con claridad. Recordemos que la brevedad es un manjar muy preciado por los órganos disciplinarios. Adjuntar las pruebas suficientes que den fuerza a tu posición. No repetir, no redundar en argumentos, sino ser claro y preciso. Y sobre todo, respetar el plazo de los 15 días hábiles para presentar el recurso, sea de apelación o de revisión. Con este módulo has conocido cómo defenderte a través de los medios impugnatorios frente a una sanción que te sea desfavorable. En el siguiente módulo aprenderemos cómo se ejecutan las sanciones una vez firmes y sus efectos. Te esperamos. Bienvenidos al módulo 10 del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy aprenderás cómo se ejecutan las sanciones una vez que éstas han quedado firmes. Quiere decir que no hay ningún recurso que se pueda interponer. Es decir, cuando no hay un recurso que pueda ser revisado por una autoridad superior. Cuando ha vencido el plazo para interponer un recurso impugnatorio y tú no lo has querido presentar, es decir, has dejado consentir la resolución, o cuando el recurso fue presentado y ha sido resuelto y confirmado por la instancia superior. Desde este momento, la sanción, al haber sido revisada, es obligatoria y debe ejecutarse. Una vez que la instancia superior haya confirmado, informa al jefe de compañía, al comandante departamental, que la sanción ha sido confirmada y que el sancionado no puede ingresar por determinado tiempo al servicio activo ni participar de ninguna actividad, así como usar nuestro uniforme. Recordemos que el comando operativo puede sancionar. Si es verbal, tiene que formalizarse por escrito. Luego, al momento de la suspensión por un órgano disciplinario, se formaliza con la resolución firme, quiere decir en última instancia. Lo mismo ocurre cuando es la expulsión. Tiene que notificarse hasta la última instancia de la que haya revisado el caso y se informa a DIGEVO para la anotación en la ficha del bombero. Una sanción impuesta y firme, quiere decir en última instancia, donde se han agotado todos los recursos, puede influir en ascensos porque te reduce el tiempo en el grado, en comisiones o cargos de confianza. Las sanciones graves o reiterativas pueden limitar tu participación en ciertos procesos internos, como el ascenso.
Debemos recordar que un elemento principal del debido proceso es la notificación. Quiere decir que estés enterado de lo que se ha resuelto y la decisión que ha tomado el órgano disciplinario. Si es que tú no has sido notificado, obviamente no puedes emplear ningún medio impugnatorio o otra acción que tú consideres pertinente. La notificación se puede dar a través de un correo electrónico o directamente al jefe de tu compañía o en tu domicilio declarado en tu ficha de bombero. La sanción o absolución, de ser el caso, debe ser notificada formalmente al bombero. Es obligatorio dejar constancia escrita de la notificación y de la ejecución de la medida. Quiere decir que tú, al recibir el correo electrónico o la cédula por escrito, tienes que firmar y dar el confirmado de la notificación. Bueno, si no quiere firmar la notificación, el notificador dejará constancia en el documento, en la cédula, se ha negado a recibir la notificación, y desde allí se entiende que te has enterado del contenido de la resolución. Toda resolución disciplinaria firme, en la cual se han agotado todos los recursos previstos, debe ser registrada en el sistema institucional, en este caso en la ficha del bombero que administra la Dirección General de Voluntariado, DIGEVO, para fines de control, transparencia y estadística. Ahora conoces cómo se ejecuta una sanción disciplinaria. En el siguiente módulo revisaremos los efectos de la reincidencia y cómo impacta en el régimen disciplinario. No te lo pierdas. Bienvenidos al módulo 11 del curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy hablaremos sobre la reincidencia y las circunstancias agravantes, factores que pueden hacer que una sanción se aplique con mayor severidad. La reincidencia concurre cuando un bombero, una persona, comete la misma falta reiteradas veces. Quiere decir, tiene antecedentes disciplinarios o ha cometido la falta y ha sido sancionado anteriormente. Al momento de hacer la determinación de la sanción, el órgano disciplinario tomará en cuenta los antecedentes disciplinarios, entre ellos la reincidencia, para agravar la sanción que va a imponer. Quiere decir que una persona que por primera vez es sancionada o está sometida a un fuero disciplinario tendrá una sanción benigna. Sin embargo, quien ya tiene antecedentes, ha cometido distintas faltas y ha recibido sanciones, va a recibir una sanción gravosa. Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de una sanción. Por ejemplo, reiteración de conductas similares en el tiempo, falta cometida durante una emergencia, afectación a la imagen institucional o ser autoridad y cometer la falta. Vamos a hablar de las diferencias entre una reincidencia y una causal agravante. La reincidencia, como decíamos, es la repetición, mientras que el agravante es una condición adicional. La reincidencia requiere un historial, mientras que el agravante puede ocurrir en un solo caso, según el bien jurídico vulnerado, el medio con el cual se comete la falta o el involucramiento de otros agentes. Asimismo, la reincidencia es automática si hay antecedentes y el agravante se evalúa caso por caso. Una de las mejores formas de evitar sanciones, y que de hecho es la razón de ser el procedimiento disciplinario, es la prevención. Para ello, el imputado, el denunciado, debe reconocer el error que ha cometido, no reincidir y demostrar una conducta activa de corrección. Ya sabes cómo funciona la reincidencia y qué hechos, factores hacen que una falta sea sancionada con un agravante. En el último módulo abordaremos la prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias. Te esperamos para cerrar este curso con todo.
Bienvenidos al último módulo de nuestro curso en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hoy veremos un tema clave para cerrar el proceso disciplinario, la prescripción de las faltas y sanciones. Atento. La prescripción es el plazo legal máximo que tiene el órgano disciplinario o el juzgador para tomar conocimiento de un hecho, sancionarlo o ejecutar una sanción. La prescripción es una figura legal creada por el legislador para castigar al juzgador, a un órgano disciplinario que administra justicia, por no resolver una causa dentro del plazo establecido. En otras palabras, es un castigo a quien no resuelve dentro de los límites del tiempo. Es importante porque protege la seguridad jurídica del bombero, evita persecuciones eternas y obliga a la institución a actuar oportunamente a través de su órgano disciplinario. El artículo 84 de la NDR de disciplina del CGBP ha regulado 3 plazos de prescripción. Para faltas leves, 3 años, para faltas graves, 5 años y para faltas muy graves, 10 años. El artículo 86 de la NDR de disciplina nos dice que el plazo de interrupción comienza cuando el órgano disciplinario se aboga al conocimiento, realiza alguna acción y luego de este comienza nuevamente a correr el plazo. Nos vamos a concentrar en la casuística nuevamente. Si alguna falta ha prescrito o iniciado el procedimiento, no ha habido un movimiento, un tracto procesal, la parte interesada, que en este caso es el imputado, el investigado, debe solicitar por escrito que se formalice la prescripción a través de una resolución, ante lo cual el órgano disciplinario deberá declarar expresamente que la causa ha prescrito. Con este módulo hemos finalizado el innovador curso especializado en Derecho Disciplinario para Bomberos. Hemos aprendido cómo funciona el sistema, cómo defendernos en los derechos y cómo actuar con ética y responsabilidad. Yo sé por la experiencia que he recorrido distintas regiones del Perú que a los bomberos nos interesa mucho el tema disciplinario. Es por eso que con el Club del Bombero hemos realizado este curso totalmente gratuito para que todos los bomberos del Perú en tiempo asincrónico puedan acceder a las capacitaciones. Nuestro deseo es que la experiencia de este servidor, tanto como vocal del Consejo Departamental de Disciplina en Lima Centro, como asesor del mismo o asesor legal en distintas causas que he visto a nivel nacional, podamos volcar la experiencia que he recogido, incluso de que era estudiante de Derecho hace más de 10 años, en estos videos ilustrativos donde hemos tocado los temas más importantes. Nuestra idea es que luego de ver y participar en este curso virtual puedas acceder a la certificación. Por ello te invitamos a escribir por interno para que sepas cómo puedes acceder a esta certificación y luego de este piloto innovador que hemos desarrollado puedas participar del próximo curso sobre la materia que vamos a dictar de manera presencial.